Ser pobre, ¿qué significa eso en el contexto dominicano? ¿Y cuál es el problema con las cifras oficiales de pobreza? ¿Por qué se mantiene la pobreza generación tras generación en la República Dominicana? ¿Y cómo se sale de la pobreza en la República Dominicana? Eso y más en este episodio de tu podcast Política para el Pueblo. Te damos la bienvenida a Política para el Pueblo, el podcast de la Escuela Política, donde te enseñamos lo que no te enseñaron en la escuela. Y yo espero que ese eslogan cambie en un futuro y que todos estos temas los enseñen en la escuela. Pero mientras tanto, estamos aquí. Yo soy Virginia Antales, me acompaña como siempre Laura Nanita. Hola, pueblo. Y hoy, para conversar sobre un tema fundamental, entender mejor el tema de la pobreza, qué significa ser pobre, cómo se vive en la pobreza y cuáles son los problemas con todas estas estimaciones de la pobreza que se hacen en nuestro país, tenemos con nosotros a una invitada muy especial, que la verdad que estoy muy agradecida de que esté aquí a compartir su conocimiento de más de 30 años trabajando e investigando con las comunidades pobres excluidas de nuestro país. Me refiero, señores, a la doctora Taira Vargas. Bienvenida. Taira, Política para el Pueblo. Gracias. Taira, para quienes no la conocen o no la han leído, es doctora en Antropología Social y Desarrollo de España, pero además es pianista y educadora musical, así que tiene una sensibilidad muy particular. Así que si usted se ha preguntado, ¿quién es pianista? Taira es pianista. Y como dije, tiene más desde 1992, me dijo aquí, estudiando el trabajo y la desigualdad en las comunidades dominicanas. Así que gracias por estar con nosotros, Taira. No, a su orden, gracias de verdad por esta invitación. Y como siempre, vamos a empezar con la frase del día. Oh my God, la frase del día. Muy bien, vamos con la frase del día entonces. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Eduardo Galeano, autor uruguayo. Taira escogió esa frase de varias opciones y me gustaría saber por qué. Bueno, primero, a mí me encanta Eduardo Galeano. A mí también. Que tiene una visión un análisis estructural de la situación de la región a nivel social. Galeano un duro. E histórico, ¿no? Y creo que es importante esta frase porque es romper con la visión asistencialista que ha primado en muchos países, incluyendo el nuestro, alrededor de la manera de resolver la pobreza. O sea, entender que a los pobres lo que necesitan es que le den dinero, que le den migajas, y esto lo que hace es perpetuar la pobreza, ¿no? Sin embargo, lo que es la solidaridad, que tiene que ver con la responsabilidad social. O sea, cuando estamos hablando de solidaridad, como bien él plantea, es respeto, es reconocer que la otra persona es igual a mí, no está por debajo de mí, que es el tratamiento que se le da a los pobres, son inferiores, son seres inferiores, hay una jerarquía, ¿no? Claro. Y todo el estigma que hay alrededor del tema de los pobres y de la pobreza, pero también el tema de ver el hecho de que frente a la pobreza yo tengo una responsabilidad. Y todas las personas que no somos pobres tenemos una responsabilidad porque la pobreza es estructural. Entonces ahí entra el tema de la solidaridad. Entonces por eso a mí me parece muy importante esta frase, porque de alguna manera toca temas neurálgicos sobre el abordaje de la pobreza. Yo sé que vamos a profundizar eso más, pero brevemente, porque tú dijiste es estructural, y es una palabrita que se usa mucho en los debates políticos, y sería bueno, cuando se dice que es estructural, ¿qué quiere decir, Taira? Bueno, se quiere decir que no es una decisión individual. Una persona no es pobre porque decidió ser pobre, porque no quiso trabajar, o porque no quiso estudiar, y por eso es pobre, o porque viene de una familia pobre, entonces por eso es pobre, ¿no? Sino que es pobre porque existe una sociedad que está estructurada de una forma en que la riqueza que producimos no llega a los pobres. La riqueza está concentrada en una minoría. Un país, por ejemplo, como este, que produce oro, a ninguno de nosotros nos llega el oro.
O sea, la riqueza del oro nosotros ni la vemos. Es más, probablemente la mayoría de la población no tiene oro ni cerca de su casa, ¿no? Por ejemplo. Claro, entonces, todo lo que es la riqueza que nosotros generamos como país no llega a nuestras manos y menos a las manos de las personas pobres. Se queda en el grupo que dirige el país y ha sido un fenómeno también histórico. Lo estructural ayuda a tener esa mirada también histórica. No es un problema de hoy o de ayer. Es un problema que viene de lejos, pero que no ha supuesto cambios ni rupturas de esas estructuras. O sea, ¿por qué tú dices, bueno, pero hay pobre hoy, pero lo había antes? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se continúa la pobreza? Por ese tema de por qué se continúan las estructuras que generan pobreza, que están basadas en la desigualdad, en el hecho de que exista gente que se haga muy rica, que no pague lo que tiene que pagar de salarios. O de impuestos. Que no pague los impuestos, que los impuestos no lleguen a programas dirigidos a cambios sociales que favorezcan a las personas que viven en condiciones de marginalidad. Todo eso es parte de una estructura. Ok. Wow. Y a eso nos referimos cuando decimos estructural. Señores, yo creo que aquí podemos concluir. Yo creo O sea, muchísimas gracias por haber... ¡Wow! Increíble. Mira... Pero, dilo. Que, o sea, en realidad, aunque hemos tenido episodios donde hablamos de la minería, del caso Barrick Gold, que lo analizamos y todo, como que yo no había aterrizado en el hecho de que ellos vienen aquí, explotan nuestro oro, se lo llevan y nos dejan una parte del dinero y los daños colaterales. Claro. Que son inmensos. O sea, yo me senté un día, porque como hicimos episodio, mucha gente criticó como que, entonces, ¿qué hacemos? No explotamos el oro. Y yo me puse como a analizar toda la información que había. Y yo me quedé bárbaro, pero en realidad, a largo plazo, no sale más cara la sal que el chivo. Y pensé en turismo también. Eso te iba a decir, que no es solo minería, sino cómo se replica ese mismo modelo en otros sectores. Claro, porque, los turistas vienen aquí y se entretienen en los hoteles que los dueños son de otros países. Y también tienen muchísimas exoneraciones. O sea, que ni siquiera a través de impuestos nosotros recibimos ganancias de lo que No, y las localidades. Turismo. Ponte a pensar turismo. Me encanta ese ejemplo. ¿Cuál es el centro turístico más importante de este país? Punta Cana. Sí. ¿Cómo vive la gente que reside en los barrios de Punta Cana? Ahí se dan unos niveles de pobreza. Yo que estuve trabajando en esa zona recientemente, donde no hay agua, no cuentan con agua potable, no tienen alcantarillado. La gente lo que ha buscado es hacer pozos. A veces son pozos colectivos para varias personas conectarse. Los centros educativos, hay pocos centros educativos. El servicio de educación pública es casi inexistente, lo que hay más colegios privados. El servicio de salud pública es muy débil porque incluso en los barrios que están en toda la zona de Bávaro y Verón, no cuentan con suficientes centros de atención primaria, pero tampoco de hospitales y tienen que trasladarse lejísimos. El servicio de transporte también muy precario. Las calles totalmente deterioradas. El Estado es inexistente casi en esa zona. Ahí ya tú estás entrando en algunos elementos que si se quiere, influyen en qué significa ser pobre o vivir en pobreza. Así que creo que es un buen momento para pasar al concepto del día, que es precisamente el de pobreza. Diciendo antes que eso que tú tocaste, cuando tú dices que es estructural, creo que es una de las ideas más debatidas y cuestionables del pensamiento dominante muchas veces, o que se quiere imponer en la sociedad de hoy, que es la idea de que la responsabilidad de la pobreza recae sobre las propias personas pobres, ¿no? Así de que la gente son pobres porque quiere. Eso es lo que tú acabas de desmontar. Por eso me encantó. Pero bueno, vamos a pasar al concepto del día. Antes decir que nos faltó que si tú estás viendo este video en YouTube, recuerda que lo puedes ver enterito, este episodio, haciéndote Patreon o Patreona. El link está ahí abajo. ¿Por cuánto? Son como menos de $300 al mes.
puedes ver este episodio enterito y todos los episodios, que ya tenemos más de 40 y pico episodios. Así es, hermanos. Claro que todos es. muy buenos. Así que debe para allá. Ahora sí, palabra o concepto del día, bueno, pobreza. Yo busqué el Diccionario de Geografía Humana de una editora que se llama Wiley Blackwell, que nos gusta mucho aquí en Política del Pueblo, y dice que la pobreza es un término muy debatido, que sugiere un estado de bienestar o de malestar más bien, en el cual una persona no puede desenvolverse en uno o más aspectos como ser humano capaz. La pobreza no es un término fácil de definir. En los llamados países pobres o en desarrollo, a menudo se intenta definir la pobreza en términos absolutos o nutricionales. Y creo que esto nos lleva a una distinción importante. La pobreza entendida como monetaria, como tú no tienes suficiente dinero para vivir o tú no tienes suficiente comida para alimentarte. Y la pobreza en un sentido más amplio, que multidimensional, que hay entre lo que tú hablabas, el acceso a elementos que son parte de la calidad de vida, como el agua, como la salud, como incluso la cultura. Y qué interesante, dice este diccionario, que Adam Smith, considerado uno de los fundadores de la economía, argumentó que una definición de la pobreza debería incluir el derecho a no sentir vergüenza en público. Eso me pareció interesantísimo. En otras palabras, reconocía que las personas no pueden desenvolverse como quisieran si son objeto de abuso físico o verbal, y esa tradición de pensamiento ha sido continuada por economistas como John Maynard Keynes o Amartya Sen, que Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, fue uno de los que desarrolló el concepto de pobreza multidimensional, ¿correcto? Sí, y que trata el tema del desarrollo humano. De desarrollo humano, planteando que la respuesta a la pobreza tiene que ser en una perspectiva no de un desarrollo económico simple, sino estamos hablando de desarrollo humano que es integral, que implica todos los aspectos de la vida social, incluyendo el tema de la cohesión social, o sea, de la armonía y la convivencia social. Hay un debate interesante porque uno puede entender la pobreza simplemente como material, como, ok, tú tienes suficiente dinero para comer, tú tienes una casa, tú tienes agua. Pero también hay una manera de entender la pobreza que es relacional. O sea, qué nivel de respeto y de participación tú tienes dentro de la sociedad o como grupo social, ¿no? Sí, eso es muy importante porque fíjate qué pasa. La pobreza... Es importante la ruptura con el concepto de pobreza monetaria, que tiene una carga de individualismo. O sea, es ver que el problema de la pobreza es darle dinero a la gente o darle comida. Pero ¿qué pasa? Al tener una visión estructural, tú te das cuenta de que la pobreza supone todo un tejido social y toda una condición, unas condiciones sociales marcadas por el territorio, por los servicios, por el acceso a oportunidades, que Amartya Sen habla mucho de eso, el tema de las oportunidades y las capacidades. Entre las capacidades, la capacidad de agencia. ¿Qué tanta capacidad de agencia yo tengo para poder llegar a pedir, a negociar o a presionar que yo reciba los derechos que yo necesito y que merezco? Y verme como un sujeto de derecho. Capacidad de actuar, de tomar decisiones, opciones. Sí, como de hacer algo. Ajá, la capacidad de actuar, la capacidad de negociar, ¿no? Es la capacidad de agencia, pero también la capacidad de enfrentarte a las mismas estructuras que tú tienes, desde el empoderamiento, desde el desarrollo de esa capacidad a nivel social, a nivel organizativo, que está vinculado con ello. O sea, por ejemplo, para aterrizar eso. Exacto. Si tú recibes un bono de solidaridad o cualquier transferencia del gobierno, entonces ya tú tienes suficiente dinero para por lo menos no pasar hambre. No. Pero tú no tienes agencia. No. Por ejemplo, no. Primero, siendo pobre. El dinero que da el gobierno no da para quitar el hambre. Pero los 1.500 pesos que dan en Navidad. Aún diera. Mira, no, o sea, ni el dinero ni la comida que dan, o sea, eso no da. O sea, yo he hecho estudios en comunidades y he encontrado, te puedo poner el ejemplo de una señora que yo me acuerdo perfectamente, una doñita de 80 años que vive sola en una casa, en una vivienda con piso de tierra. Oh my God. Una silla plástica, una letrina, y recibe el bono de solidaridad.
Entonces, cuando yo le pregunto, entonces, ¿para qué le sirve este bono? Y me dice, bueno, yo con el bono tengo aceite, tengo arroz, tengo sardina o tuna, ¿no? Tengo azúcar para poder hacer el café, pero eso me da por 15 días. Ella sola. ¿Me entiendes? Pero ella no tiene agua. Ella tiene que ir al río a buscar agua. No tiene el piso es de tierra. No tiene baños. No, lo que tiene es una letrina. ¿Me entiendes? Y no tiene fuentes de ingresos. Porque es una persona adulta mayor que no tiene pensión. Pero tampoco tiene oportunidades laborales en el caso de que tampoco tiene oportunidades laborales, pero además le corresponde como persona adulta mayor una pensión o una seguridad social que no existe y que con la que ella no puede contar. Entonces, ¿cómo este bono de solidaridad no resuelve sus problemas económicos, ni siquiera monetarios? Y esa falta de pensión, siempre importante recalcarlo, es producto de una decisión política del diseño del sistema de seguridad social. Mira, y tú sabes que ahora mismo se debate mucho en los medios que la cosa no está tan grave como la gente dice, que hay negocios cerrando, pero que eso es cíclico y que hay negocios que cierran. Pero lo que más me llama la atención es cuando dicen, pero aquí se hacen conciertos a cada rato y la gente va. Eso me molesta mucho, porque aquí somos 11 millones de habitantes. Y de esos 11 millones va un grupito y siempre el mismo grupito a los conciertos. Entonces eso no es un referente de qué... O sea, en el Olímpico, que creo que es el sitio más grande, caben 55,000 personas. Eso es el 0.5% de la población dominicana. O sea, que eso no es una muestra de... No, aquí estamos bien. Aquí... Tú sabes, yo hice una pasantía en un noticiero y me tocó ir a una casa como abajo de un puente, del puente Sánchez. Señores, una señora vivía ahí durmiendo en 2 sillas plásticas con una tablita en el medio. La tumbaron, de que pásesela de nuevo. Cuando tumbaron la puerta de madera, yo vi especies de cucaracha que yo no conocía. Y esa señora vivía ahí. Entonces, como ya estábamos viendo ejemplos de eso, como que para aterrizarlo un poco más, me gustaría, quizá como en sentido general, ¿cuáles son los principales retos en términos de eso, de agencia, de acceso, de servicios, que enfrenta la gente pobre en la República Dominicana? Qué sé yo, así como decía del bono de solidaridad que no da, pero esta señora que no tiene pensión, ¿qué otras cosas? Sí, porque me imagino que hay como muchos también diferentes tipos de pobreza. No es lo mismo quizá la pobreza rural que la pobreza urbana, o sea, sí, ¿cómo se ve? Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Primero, los programas que van dirigidos a cambiar la situación de pobreza tienen que ser programas pensados en el territorio, de manera diferenciada. Que no puede ser igual en todo el país. Que no puede ser igual en todo. Pero además, pensados en el tejido social. Explica eso, por favor. Explico. ¿Qué es tejido social?